situaciones que son situaciones que quieras o no, ustedes deberían de manejar, tal vez no al 100%, pero sí deberían de manejar una parte básica de ciertos conceptos. Por ejemplo, ¿qué tan bien andan ustedes en la parte de números complejos? Siendo así sinceros, no estoy muy al tanto de de los temas que ven en algunas materias matemáticas en específico, de otras materias, sí, pero no sé si hay alguna materia en la que a esta altura ya ustedes hayan estudiado la parte específicamente de números complejos. ¿Qué tan bien andan en números complejos? ¿Qué me pueden decir de eso? O sea, ¿qué tan bien andan en los conocimientos por ahí de numeritos complejos? ¿Bien, mal, más o menos? ¿Nunca han visto nada de eso? ¿Han visto un poco? No sé. ¿Qué me pueden decir de eso? Bueno, de mi parte, quizás lo básico. Habría que ver, depende de qué temas estamos hablando. Ajá, vaya, lo básico. Pero cuando me dicen lo básico, así, tranquilo, no pasa nada. Esto lo digo nada más porque la unidad 2, cierta parte del material, habla de muchas cosas de números complejos. Entonces, hay que tener un conocimiento relativamente básico hasta cierto punto de números complejos. No se requiere una gran teoría, pero al menos las cositas básicas sí. Entonces, por eso les pregunto, ¿qué tanto es eso básico? Por ejemplo, lo que dice Samuel, Beatriz y César, no sé qué tal andan con esa parte de números complejos. ¿Cómo estamos con eso? Bueno, en lo básico, al menos yo me refiero a la forma que tienen, las Ajá, operaciones, ajá. que es más que todo algebraico, ¿verdad? Hasta Sí, cierto punto. correcto. Una que otra propiedad ahí que normalmente no se usa y que en complejo sale nueva. Ajá. La partecita así básica. Beatriz, ya que no dice nada, pregunto yo. Beatriz, ¿qué también andan con la parte de números complejos? No, Lick, yo sí estoy quizás nula en eso. Nada, nada. César, Ni me acuerdo. ni se acuerda. Ok. No, no pasa nada. Ahorita yo lo que estoy haciendo, insisto, es un sondeo. No se han conectado muchos, pero es un sondeo para ver más o menos qué tan bien andamos en esa parte y hacer un pequeño repaso de las cositas básicas. Hay temas, tres temas básicos que ustedes deben de manejar para entrar a la lectura de la unidad 2. En la unidad 2 los mencionan, pero los mencionan en algunos casos de manera que como que hacen de cuenta y caso que uno ya los conoce, y en otras partes pues sí lo desarrollan un poquitito más. Y esos contenidos son números complejos, lo básico de complejos, también una cierta parte un par de partecitas de topología. Yo sé que ustedes no han llevado topología todavía, la llevarán el próximo ciclo si todo sale bien, pero de topología se necesitan pequeñas nociones básicas de qué es una métrica o distancia, por ejemplo, una noción básica de eso, porque se habla muchísimo de métricas y distancias, y en el material de la unidad 2 al inicio se aborda un poquito de eso, el concepto de métricas y distancias. Y también se necesita, topológicamente hablando, un poco la definición de bolas abiertas. Ahí van a ver que en el material se habla bastante de los conceptos de métrica, bolas abiertas y de la parte de números complejos. Todo eso lo mencionan más que nada como un preámbulo para terminar definiendo la geometría hiperbólica. Así que de eso vamos a tratar un poquito ahora, de todo un poco, sentar algunas bases, recordar algunas cosas para los que ya lo han visto y abrirnos pasos un poquito hacia la parte de números complejos. Posiblemente cosas de las que ahora mencionemos volveremos a retomar en cierta medida el sábado. Ahí esperaría yo que ya hayan más conectados, pero bueno. Vamos a comenzar ahorita haciendo un pequeño repaso, o quizás no repaso, pero plantear las situaciones más importantes de la parte de números complejos, para empezar.
Vamos a hablar un poco de números complejos y después vamos a hablar un poquito de bolas abiertas y luego un poquito del concepto de métrica o distancia. Bien. Vamos a repasar un poquito la parte de números complejos. Esto de números complejos ustedes lo van a ver más a fondo, solo que de una manera exageradamente rápida, pero lo van a ver en la materia del próximo ciclo de cálculo de variable compleja. En cálculo de variable compleja ustedes van a ver este tema de números complejos, pero repito, lo van a ver de una forma bastante express. Tanto así que si no me equivoco, solamente una semana creo que les dan para repasar esta parte de números complejos, una semana o 2 semanas, y ya después vienen tareas y cosas por el estilo. Así que lo van a ver ahí en la materia de variable compleja, pero lo van a ver bastante rápido. Igual, nosotros aquí vamos a hablar un poquito de las bases de eso para que usted logre entender un poquito más lo que va a aparecer ahí en un principio en la unidad 2. Bueno, nociones básicas de complejos. Primero, ¿cómo se define un complejo? Un complejo es todo aquel número que se puede escribir de la forma z igual a más b por i, de esta forma. Letras distintas, órdenes diferentes, pero el punto es, todo número escrito de la forma a más b por i es llamado número complejo, donde el número que acompaña a la letra i se conoce como parte imaginaria. El número es la parte imaginaria, no el b por i, solo el número. Y el número que no lleva i es llamada parte real. Esa es la definición sencilla de qué es un número complejo. Un número complejo es todo aquel número que se puede escribir de la forma z igual a más b por i, donde a es llamado parte real y b es llamado parte imaginaria. De esto hay varias clasificaciones de números complejos. Por ejemplo, están los números complejos que se catalogan como números imaginarios puros. Lo voy a colocar por acá. Hay dos categorías diferentes o especiales, mejor dicho. Están los conocidos como imaginarios puros y están los números reales, o sea, los reales están metidos dentro de los números complejos. Los imaginarios puros es cuando la parte real vale cero. O sea, son todos aquellos números que solo son de la forma 2i, 3i, 4i, 5i, cositas así. Y los reales son cuando la parte imaginaria, que es b, vale 0. Esas son clasificaciones especiales de números complejos o imaginarios, teniendo en cuenta que tanto la A como la B pueden ser cualquier número real. O sea, A y B son números reales, pero si va acompañado de una i se conoce como parte imaginaria, pero eso no le quita que sea un número real. Y si no va acompañado de una i, pues es una parte real y no le quita que es un número real. Bueno, eso para empezar. Otras cositas que hay que tener en cuenta de los números complejos: su forma o representación gráfica. Para graficar un número complejo, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo un número de la forma z igual a más b por i, todo número complejo tiene asociado un par ordenado, formado por parte real, parte imaginaria. La coordenada en x es la parte real, la componente en y es la parte imaginaria. Entonces, cualquier número complejo que usted se pueda imaginar tiene asociado un par ordenado. En ese sentido, si nosotros queremos graficar un número complejo, lo que tenemos que hacer es simplemente graficar un par ordenado. Por ejemplo, supongamos que yo quiero graficar el número z igual a 3 más 2i. El número z igual a 3 más 2i es equivalente al par 3,2. Es equivalente al par 3,2. Y luego, si yo quiero graficar este par 3,2, entonces nosotros venimos, ubicamos el punto 3,2. Por ejemplo, pongo 3 por acá,
2 por acá, ubico el punto 3, 2 y como cuando a usted le enseñaron a graficar vectores, traza un vector del origen a este punto. Ya voy a decir qué significa eso. Bueno, la gráfica propiamente del número complejo solo es el punto, no es la flecha. La gráfica del número complejo solamente es el punto. Graficar un complejo entonces es como que usted estuviera graficando un punto en 2 dimensiones. No hay nada novedoso en eso. Ahora bien, ¿qué es la flecha? La flecha representa lo que vamos a conocer como valor absoluto de z, simbólicamente hablando, pero que se lee como módulo de z. Valor absoluto de z o módulo de z. Este módulo o valor absoluto de z, como algunos le conocen, no es nada más que la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria, pero todo eso con una raíz cuadrada. Esta fórmula es una fórmula muy conocida por ustedes, pues cuando llevaron geometría Euclidia 2, ahí aprendieron a calcular, bueno, vieron la parte de vectores, calcularon normas de vectores, y la norma de un vector en 2 dimensiones es esto. Cuando llevaron álgebra lineal, también tuvieron que haber visto en parte operaciones con vectores y cosas así. La norma de un vector es esto mismo, solo que aquí, como es un contexto diferente de complejos, aquí se le conoce como módulo. Entonces, el módulo se calcula así: la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, y en el diagrama que yo tengo ahí en la gráfica, el módulo representa la longitud de la flecha que he dibujado. El módulo es la longitud de esa flecha. Dicho en otras palabras, el módulo es la distancia que hay del origen del plano al punto donde está graficado mi número complejo. Es esa distancia. Al final les voy a enseñar un pequeño vistazo de el material que se trabajó el año pasado, en el ciclo del año pasado. Posiblemente el de este año tenga algunas correcciones, algunas modificaciones, pero les voy a medio mostrar el material que se trabajó en la unidad 2 el año pasado, para que ustedes vean que lo que les estoy mencionando no es por gusto. Ahí se trabaja un poco. No sé si este año se lo van a poner como tema investigativo o para que usted lo trabaje por su cuenta, aunque yo esperaría que lo colocaran siempre como preámbulo, digamos. Bueno, ya vimos entonces definición de complejos, cómo están clasificados en algunos casos especiales como los imaginarios puros y los reales, cómo se grafica un número complejo. Ahí puse un caso particular del 3 más 2, ¿sí? Cualquier combinación, por más extraña que a usted se le ocurra, de dos números de la forma A más BI, es un número complejo. Cuando digo por más extraña que a usted se le ocurra, es porque A y B pueden ser los números más extraños, pero completamente más extraños que usted pueda pensar. Pero si A y B son números reales y a uno le agrega una I, pues entonces ya eso cuenta como número complejo. Otro dato adicional: cuando uno grafica un complejo, los ejes ya no son eje X y eje Y. Los ejes ahora cambian de nombre. Al eje que antes era el eje X, ahora uno le llama eje real. Usualmente se le coloca solo RE, eje real. Y al vertical, que antes era el Y, a este se le conoce como eje imaginario. Normalmente se le pone solo IM, eje imaginario, solo así, eje imaginario. El eje real horizontal, RE, y el eje vertical es el eje imaginario, IM. ¿Por qué? Pues porque todos los números o partes reales se grafican en X, por decirlo de alguna manera, y todas las partes imaginarias se grafican en Y. Todos se van graficando en ese sentido. Bueno, esta es una primera visualización de conceptos de números complejos. De ahí tenemos la parte de operaciones con complejos. Sumar y restar complejos no es cosa del otro mundo. Sumar y restar complejos no es cosa del otro mundo. Simple y sencillamente, sumar y restar complejos es el equivalente a sumar y restar expresiones algebraicas mediante términos semejantes. Por ejemplo,
Si nos ponemos a hablar de operaciones con complejos, aquí tenemos lo siguiente. En esta parte de operaciones con complejos, podemos hablar de suma y resta. No me voy a entretener mucho acá, porque al final la suma y resta de números complejos, como lo he dicho antes, simplemente es como que usted sume y reste términos semejantes. Si usted tiene, por ejemplo, un complejo de la forma 1 medio menos 3i y otro número complejo menos 3 menos 5i, por poner un caso, y nosotros venimos y queremos hacer la suma de estos complejos, simplemente es, agarran las partes reales que vendrían siendo términos equivalentes y la suman. 1 medio más menos 3 terminaría siendo menos 5 medios. Agarra las partes imaginarias y también las simplifica. Menos 3 menos 5, eso es menos 8 y le agrega la i. Es reducción de términos semejantes nada más y ahí tendría usted la suma. Sumar dos complejos es, repito, sumarlos como que estuviera reduciendo términos semejantes. Pura suma algebraica. Y la resta es lo mismo, solo que con la resta hay que tener cuidado que según el orden en que se haga, se le van a cambiar signos al número complejo que se está restando. Por ejemplo, aquí ponemos 1 medio menos 3i menos 3 menos 5i. Solo para diferenciar he puesto los dos entre paréntesis. Entonces esto sería 1 medio menos 3i más 3 más 5i. Y aquí tendríamos nosotros que simplificar términos semejantes. En este caso, quedaría 7 medios la suma de las partes reales, o sea, lo que no lleva i, 7 medios, es el 1 medio y el 3. Y los que llevan i se reducen y queda 2i. Y aquí tenemos el resultado de la resta en el orden Z1 menos Z2. Bueno, esa es la forma en cómo uno suma y resta números complejos. Para la parte de la multiplicación, de complejos, es importante definir algunas cuestiones básicas que van a ver ustedes que las ocupan bastante en el material, pero que no se especifica, porque no es la idea del curso, no se especifica por qué. Para la multiplicación de complejos hay que definir lo que en variable compleja se conoce como potencias cíclicas de i. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, toda la teoría de los números complejos surge de suponer que la raíz cuadrada de menos 1, que no se podía calcular, tuviese una forma de representarse. Entonces vino alguien y dijo, bueno, vamos a definir que la raíz cuadrada de menos 1 sea i. Y le llamó i. Debido a esta representación y por las propiedades de potencia, i cuadrado es menos 1. Creo que ahí no hay ninguna confusión, ¿no? Si i es la raíz de menos 1, i cuadrado es menos 1. Luego, si usted calcula i al cubo por propiedades de potencia, se da cuenta que i al cubo lo puede colocar como i cuadrado por i. El i cuadrado es menos 1, así que esto es menos i. Es lo mismo. Después, la potencia cuarta, i a la cuarta, la puede separar como i al cubo por i, por regla de potencia. Pero i al cubo ya dijimos que era menos i. Queda entonces menos i por i. Pero este menos i por i es lo mismo que menos i al cuadrado. ¿Sí? Pero el i cuadrado ya dijimos que es menos 1. Entonces esto es menos menos 1 y esto da 1. Hay un montón, una gran cadena de implicaciones o igualdades que me termina diciendo que el i a la cuarta pues es 1. Bueno, ¿y para qué me sirve saber eso? Estas cuatro potencias son las potencias cíclicas de i. Cualquier otra potencia de i que a usted se le ocurra calcular siempre le va a dar uno de estos resultados. De hecho, usualmente i a la 1 se deja nada más como i, así como está aquí arriba. No se le coloca que valga raíz de menos 1, al menos no se suele usar así. Se deja nada más como i. I al cuadrado
se coloca como -1, i al cubo se deja como -i, y el i a la cuarta se deja como 1. Cualquier otra potencia que usted se pueda imaginar, por muy grande que sea, obviamente entera, terminará dando uno de estos 4 resultados. Y podemos hacer la prueba. Por ejemplo, i a la quinta, que sería la siguiente. I a la quinta es i a la cuarta por i, pero i a la cuarta ya vimos que era 1. Entonces esto queda solo i. I a la sexta es i a la quinta por i, pero i a la quinta ya sacamos que es i. Queda entonces i por i. Esto es i cuadrado y me dio -1. I a la séptima es lo mismo que i a la sexta por i, pero i a la sexta dio -1, -1 por i, menos i. I a la 8 es i a la 7 por i. I a la 7 la acabamos de calcular que es menos i por i. Esto es menos i cuadrado y esto es 1. Vea cómo las siguientes 4 potencias entonces dan exactamente los mismos resultados y en el mismo orden. I menos 1 menos i y también 1. Por eso se le llaman potencias cíclicas, porque se van dando los mismos resultados y además en el mismo orden, se van repitiendo cada 4. Como se van repitiendo cada 4 potencias, en general, cuando uno quiere calcular una potencia, en algunos casos le dicen a uno, mire, calcule i a la 1026. Ni modo que saque todas las potencias que están antes de esto, ¿no? No vamos a sacar todas esas potencias, pero sí que hay un método para sacar a qué es igual esto de manera fácil. Sabemos que cualquier potencia de i tiene que dar uno de estos 4 resultados que he marcado. La pregunta es cómo sé cuál de los 4 da, porque todo se va repitiendo. Como todo se repite cada 4, usted viene, agarra el exponente, 1026 en este caso, agarra el exponente, lo divide por 4, porque se repite cada 4, y calcula el residuo. 1026 entre 4, esto le va a dar 256.5. Aquí solo que hay que recordarse de cómo hacía uno las divisiones a la antigua. Tiene que dejar cociente y residuo. Cociente 256, residuo 2. Repito, tiene que recordar cómo se hacían las divisiones a la antigua. Bueno, pues nosotros nos fijamos en el residuo. Y cualquier potencia de i es igual a i elevado al residuo que deja al dividir la potencia por 4. Esto es igual a i al cuadrado y esto es -1. Y ahí tenemos el resultado. Cualquier potencia, por muy grande que sea, divídala por 4. Vea qué residuo le deja al dividirlo por 4 y entonces calcula i elevado a ese residuo y ese va a ser el valor de su potencia. Vaya, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ya voy a explicar el porqué de toda esta cosa de las potencias de I. No sé si hay alguna pregunta. Para los compañeros que se van conectando, lo que estoy haciendo nada más es un pequeño repaso de la parte de números complejos, porque en la unidad 2, que todavía no se ha habilitado, cierta parte del material habla sobre el uso de números complejos, entonces es nada más para ponernos un poquito en sintonía, por si alguien no recordaba muchas cosas de esto o si nunca las había visto, pues es para recordar un poco la parte de números complejos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Van a disculpar que vaya tan rápido porque estas son cosas que uno las debería ver más relajado, más detenidamente, pero se trata nada más de un pequeño repaso, ¿verdad? Una visión general de estas cosas. A esto le van a entrar más en detalle, repito, cuando lleven cálculo de variable compleja. Ahorita solo es una pequeña introducción. ¿No hay preguntas? No, de mi parte no hay preguntas. No, listo. Bueno, vaya. César. No, de Veo mi que parte está, no. ok, veo que está parpadeando, por eso le pregunto. Bien, ¿por qué se define todo esto de las potencias cíclicas? Porque cuando uno hace multiplicaciones de complejos,
uno tiene casos como estos, por ejemplo, 2 más 3i al cubo, digamos. A pesar de ser un complejo elevado a una potencia cúbica, usted a esto le puede aplicar las propiedades de los teoremas de binomios que usted ya maneja, los productos notables. Esto sería el primero al cubo más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el segundo al cubo. Y entonces esto queda 8 más 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 3, 36 y le va a quedar el segundo término. El tercero le va a quedar 9 por 3 por 2, esto es 54 y al cuadrado. Y el último, 27 y al cubo. Aquí empiezan a aparecer, cuando uno trabaja con desarrollo de potencias, empiezan a aparecer potencias de i. Entonces, para simplificar este tipo de expresiones es que uno calcula las potencias. En este caso, aquí sería 8 más 36i menos 54, porque i cuadrado es menos 1. Y el i al cubo, como es menos i, queda menos 27i. La idea es reducir todo a que tenga i a la 1 o no lleve i. I a la 1 o que no lleve i. Y luego esto, simplificando los términos semejantes, por llamarlos de alguna manera, esto queda menos 46 más 9i. Y ahí tenemos la respuesta del desarrollo de esta potencia. Entonces, por eso es que uno ve primero el tema de potencias cíclicas para tener una idea de cómo trabajar todas las potencias que vayan saliendo de los números complejos i. Y también cuando uno ve la parte de productos, 2 más 4i por menos 1 menos 2i, fíjense que las operaciones las estoy haciendo mayormente con números enteros, pero también los complejos pueden llevar racionales, irracionales, números que son irracionales y no son tan comunes como el pi, el e, cualquiera de esos casos, pueden ser cero incluso, todo puede darse. Vaya, un producto normal de complejos es como un producto de polinomios, donde yo voy a multiplicar primero con primero, primero con segundo, segundo con primero, segundo con segundo. Todos los del primer factor por todos los del segundo factor. Y esto queda menos 2, menos 4i. Bueno, para ir en el orden que los marqué, no lo voy a poner así. Voy a poner menos 2, bueno, sí, menos 4i quedaba siempre. Menos 2 menos 4i menos 4i más 8i cuadrado. Menos 2 menos 4i. Los dos primeros resultados son para las flechitas de arriba y los últimos dos que estoy escribiendo son para las flechitas de abajo. Aplicando reducción de términos queda menos 2 menos 8i y el i cuadrado vale menos 1, eso queda como menos 8. Esto al final es menos 10 menos 8i. Y ahí tendría el desarrollo de el producto de esos números complejos. Ahí tendría ese desarrollo. Vaya. Ok. Bueno. No me voy a meter con la división hasta que ya estemos más adelante con algunas otras cuestiones, pero sí voy a decir lo siguiente. En los números complejos también existe lo que se conoce como conjugado de un número complejo, el conjugado de un número complejo. Y el conjugado de un número complejo z de la forma a más bi se representa por z con una línea horizontal en la parte superior y no es nada más que el mismo número complejo pero cambiándole signo a la parte imaginaria. Por ejemplo, si el complejo es 2 más 3i, significa que el conjugado es 2 menos 3i. Si el complejo es menos 4 menos 5i,
significa entonces que el conjugado es menos 4 más 5i. La definición general de los libros tiene un signo menos, pero ese menos no hay que interpretarlo como que la parte imaginaria es negativa siempre. El menos hay que interpretarlo como que cambia signo de la parte imaginaria. Como pueden ver en los dos ejemplos que puse, la parte real de los complejos es un número y la parte imaginaria tiene su respectivo signo. En los conjugados, la parte real no se modifica, pero en los conjugados, la parte imaginaria ha quedado con signo diferente. Así que eso también hay que tomarlo en cuenta, esa definición de conjugado. Y bueno, para que no entremos en conflicto y digamos, ¿por qué estamos viendo todo eso? Si yo no sé si de verdad me va a servir, les voy a compartir lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Este material que les voy a enseñar ahorita es el material del ciclo pasado, del año pasado, mejor dicho, de geometría no euclidia, unidad 2. Material de geometría euclidia, unidad 2. Vamos a esperar. Bueno. Para que vean que no les miento, aquí está. Esto todavía no está activado en plataforma, que quede claro. Es nada más como que un adelanto, ¿sí? Esto es el material del ciclo pasado y obviamente está sujeto a cambios. El año pasado, perdón, esto solo tenía 13 páginas, como pueden ver. El de la unidad 1 de este año está más completo que el de la unidad 1 del año pasado, así que no descarto que esto tenga varias modificaciones. Pues bueno, la unidad 2 hablará de geometría hiperbólica, con eso nos vamos a meter más adelante, pero dentro de lo que se fundamenta, toda la unidad están espacios métricos, subespacios métricos, sucesiones en espacios métricos, continuidad en espacios métricos. Todo esto tiene que ver un poco con topología, pero son conceptos básicos los que se van a abordar acá. Es como un repaso bastante ligero de estos conceptos. Luego viene longitud de arco, transformación de Mobius, grupo de Mobius, isometría, bla, bla, bla. En su momento veremos esto. Pero vaya, para toda esta parte presentan fundamentos, hasta el mismo nombre del título lo tiene, y dentro de esos fundamentos o cosas básicas que uno debe recordar, llegamos a este punto. Vean acá. Empiezan a definir el valor absoluto, módulo o magnitud de un número complejo. O sea, aquí no le andan definiendo qué es un complejo, aquí no le andan definiendo tipos de complejos, operaciones con complejos, no. De entrada, lo que les interesa es nada más definir representación gráfica de complejos y el cálculo del valor absoluto, módulo o magnitud, que es como también se le conoce al lo que nosotros estábamos viendo antes de números complejos. Aquí se lo colocan, se lo definen y el valor absoluto o módulo de un número complejo, lo que yo les mencioné antes es lo que está aquí al fin, en la penúltima igualdad. La raíz de x cuadrado más y cuadrado, solo que yo le puse a y b. Es la suma de la parte real más la parte imaginaria, cada una al cuadrado. La parte real se simboliza por RE usualmente, que es lo que está en la última expresión, y la parte imaginaria por IM al cuadrado. Y luego lo que está al inicio es una propiedad de números complejos que me dice que el módulo de un complejo se puede calcular como la raíz cuadrada de el producto de z por su conjugado. Ya definimos que era un conjugado, que era cambiar de signo a la parte imaginaria. Así que aquí se define la raíz de el producto de z por su conjugado. Hacen el producto. El producto a la hora de desarrollarlo, bueno, hay que tener en cuenta las propiedades que ya mencioné del y cuadrado y todo lo demás. Aplicando todas esas propiedades se llega a que se tiene x cuadrado más y cuadrado. O sea, tampoco es por gusto. Para esta pequeña definición se ocupa la definición o concepto de conjugado y la parte de multiplicación de números complejos. Luego hacen la representación gráfica de los números complejos. Aquí le colocan R a la parte de la línea que va del origen al complejo. Esta R es otra forma de nombrar el módulo. El módulo lo pueden poner como valor absoluto de Z
o lo pueden poner como R para irse familiarizando. Luego este phi que ustedes ven acá, este phi es el ángulo formado entre el eje real y la línea que representa al módulo. Este phi tiene su importancia, pero cuando uno trabaja los números complejos en forma trigonométrica o polar, que esa es otra cuestión, ¿no? Que en su momento veremos si se necesita recapitular o reforzar o no. En compleja seguro lo van a ver, pero aquí solo si será sumamente necesario. Pues aquí está la parte donde inician a hablar de números complejos. Luego siguen trabajando con la definición de bolas abiertas. Ya vamos a hablar qué son esas bolas abiertas. Pero las bolas abiertas las definen a partir de los complejos. Aquí está. En todo lo que mencionen la C mayúscula se refieren a números complejos. En todo eso van a trabajar con números complejos. Y más adelante, cuando ya entran a la parte de, aquí está, de la transformación de Möbius, cuando ya entran a la parte de las transformaciones de Möbius, ahí las definiciones de una transformación de Möbius las hacen en base a números complejos. Es una transformación que usa 4 números ABCD que son complejos. Si bien es cierto que las operaciones aquí las hacen con letras ABCD, pero esas en el fondo son también números complejos. Así que, bueno, aquí posiblemente no entre en juego tanto lo que nosotros hemos estado viendo, pero alguna parte tendrán que verla ustedes. Si no me equivoco, les van a poner algunos videos también. Creo que les ponen algunos videos donde les enseñan a usar un poco esta transformación, la transformación de Möbius en esta materia. Les van a poner algunos videos donde les van a enseñar a cómo agarrar un complejo y a ese complejo aplicarle esta transformación y llevarlo a otro número complejo. Agarrar una gráfica, aplicarle esta función de Möbius y llevarlo a otra gráfica. En su momento lo van a ver cuando ya se les habilite toda la unidad 2. Entonces, para que vea que, bueno, aquí termina la unidad, al menos este material, pero hace referencia en varias partes a los números complejos. Y sobre todo para entender bien esa partecita de los videos, es que se necesita recapitular un poco todo esto que hemos dicho de operaciones con complejos. No hemos hablado de la división, en su momento lo haremos, creo que no ahora, porque quiero hablar un poquito de otras cosas, pero en su momento lo reforzaremos también. Así que eso es lo que quería hacer hoy con esta parte de los complejos. Más que nada, hacerles ver lo que necesita uno repasar un poquito, ¿no? Si están un poco desfasados con esto, pues hay que revisarlo. Bien, otra cosa sí ligera que quería tocar es brevemente el concepto de métrica, o distancia. El espacio euclídeo tradicional, si en algo se centra, es en este concepto, en el concepto de métrica o distancia. ¿Qué es una métrica o distancia? Porque nosotros vamos a usar este concepto muy a menudo. Esto lo van a ver más detalladamente en topología, en otras materias. Pueden ver ustedes como que la unidad 2 va a ser una mezcla de las partes base de materias que verán el próximo ciclo. Entonces aquí una distancia o métrica simplemente es una función que debe cumplir 4 propiedades, que son las que usted ve acá en pantalla. Una distancia o métrica es una función que debe cumplir 4 propiedades. ¿Qué propiedades son las que debe de cumplir? Bueno, una métrica sobre un conjunto cualquiera E mayúscula, no vacío, es una función de que va del producto cartesiano, sería acá, E cruz E, producto cartesiano, a los reales, que posee 4 propiedades. Una, positividad. La positividad lo que me dice es que para que una función sea considerada distancia o métrica, al aplicársele a 2 elementos del conjunto donde está trabajando, esa función siempre debe arrojar un resultado no negativo. Con no negativo significa positivo o en el peor de los casos 0. Eso es la positividad, que la función aplicada a un par de elementos debe ser siempre positiva o en el peor de los casos 0. La regla de identidad o la propiedad de identidad lo que me dice es que el único caso en que la distancia valga 0 es que los 2 puntos sean el mismo.
o los dos elementos sean el mismo. Es el único caso en que la distancia valdrá 0. La simetría lo que me dice es que da lo mismo aplicarle la función d en el orden xy, o sea, la distancia de x a y, que la distancia de y a x. Tiene sentido, porque la distancia, como tradicionalmente lo conocemos, da lo mismo si yo lo veo de un punto x a y que si lo veo de y a x. Y 4, la desigualdad triangular. Que la desigualdad triangular lo que me dice es que si yo tengo tres elementos, la distancia entre x y y es menor o igual que la suma de distancias de x y de y a un tercer elemento, z, la desigualdad triangular. Entonces, si usted tiene una función que cumple estas cuatro propiedades, esa función es considerada como métrica o distancia. No se extrañe que en la unidad 2, cuando ya está habilitada, dentro de la parte de los contenidos, no en este material, pero sí dentro de los contenidos se le pueda pedir que demuestre que alguna determinada función es una métrica o distancia. En topología se van a dar gusto con ejercicios de ese tipo, probando que un montón de funciones son distancias o métricas. Tengan en cuenta que la distancia no siempre va a ser la distancia que nosotros tenemos en nuestra mente. Si yo los hablo de distancia en dos dimensiones, automáticamente uno, el concepto de distancia que tiene es la fórmula de la raíz cuadrada de la diferencia de valores en x más la diferencia de valores en y, ambas al cuadrado. Esa es la fórmula que uno tiene grabada en la mente de distancia en dos dimensiones, porque es la única que uno conoce. Y si yo le pregunto cuál es la fórmula para sacar la distancia en una dimensión, o sea, en la recta real, ¿cuál es? ¿Cuál es la fórmula para sacar distancia en la recta real? ¿Cómo se saca la distancia entre dos puntos en una dimensión? ¿Cómo se saca? A ver, ¿quién se la sabe? ¿Cómo se saca la distancia entre dos puntos? Ah, ¿cómo? X2 menos X1. Casi, le falta algo. Le falta algo para que cumpla la primera propiedad, la positividad. Le falta algo. Un valor absoluto. Correcto, eso. El valor absoluto de la diferencia de dos valores en X o en la recta real es la típica función de distancia o métrica que uno utiliza en una dimensión. Y la fórmula de la raíz, la tradicional distancia entre puntos, es la típica función de distancia o métrica que uno utiliza en dos dimensiones. ¿Son las únicas? No. Si usted logra encontrar otra función que cumpla estas cuatro propiedades, esa también es una métrica o distancia. Así que en dos dimensiones, de hecho, hay otras funciones que también son métricas, que no son de las más comunes o de las más tradicionales, pero que también cumplen con las características de función. Si se fija aquí, no nos dice que D es una función que va de R2 a R. Nos dice de E cruz E a R. O sea, está hablando de un producto cartesiano de dos espacios que no sabemos qué son. Que aquí le ponen E. Caso particular cuando va de R2 a R, por ejemplo. Entonces, ese es el concepto o la definición de métrica y distancia. Nosotros vamos a trabajar en un espacio euclidiano con cierta métrica o distancia, que ya mencioné cuáles son las dos más tradicionales. Pero en la geometría hiperbólica y en la geometría elíptica, ahí el concepto de distancia se distorsiona de lo que nosotros tradicionalmente conocemos. Ahí el concepto de distancia hay que tomarlo un poquito con más de cuidado porque lo que nosotros habitualmente conocemos como distancia, ahí se enfoca de manera distinta. Bueno, después tenemos acá, esto es otra vez las mismas propiedades de una métrica o distancia, solo que las primeras dos las dejan en una sola propiedad, que es la 1. Aquí abarcan la positividad y el hecho de la identidad en una sola propiedad. Y aquí le ponen un ejemplo de una métrica que no es la usual, es conocida como métrica discreta. Esto es en una dimensión. La métrica discreta lo que nos dice es que, bueno, si yo le calculo la función d sub d a dos puntos x, y, esto me devuelve 0 si x es distinto de y, y me devuelve 1 si x, perdón, 0 si x es igual a y, y 1 si x es distinto de y. Entonces,
Esta función así definida satisface las 4 propiedades de métricas y por lo tanto es una métrica, particularmente por la forma como está definida se llama métrica discreta. Aquí abajo está la distancia estándar en R, o sea en 2 dimensiones, que es el valor absoluto, también es una métrica llamada distancia usual, distancia estándar o distancia tradicional en R. Esto de los espacios LP, con esto no me voy a meter porque estas son cosas que lo van a ver ustedes más adelante, pero también aquí se define un espacio conocido como los espacios LP, aquí se lo ponen aquí abajo, y le definen unas sucesiones, unas series, mejor dicho, en esta parte. Creo que ya ustedes ya llevaron la materia de análisis real donde ven sucesiones y series, así que no sé si ahí habrán visto los espacios LP, no sé, pero bueno. Aquí hay algunos ejemplos de 3 funciones que las definen como métricas. Y vea que las funciones no son, salvo la primera, no son tan comunes. La primera es la distancia tradicional en Rn. Si yo estoy en 2 dimensiones, se aplica con 2 puntos. Si yo estoy en 3 dimensiones, se aplica la 1 con 3 puntos y así. Es la distancia tradicional en Rn. La 2 y la 3 son funciones de distancia también para n parejas de puntos, pero no son las usuales. Estas son bonitas de demostrar si son distancias. Tal vez en la tutoría del sábado nos toca ver alguna de ellas y comprobar si es una métrica o no. Bueno, de ahí viene la parte del plano cartesiano que yo les comentaba. Y luego la definición de bolas, las bolas abiertas. Bueno, en términos generales, el concepto de bola, cuando uno lo escucha, uno lo puede asociar a una circunferencia. Lo puede asociar así. Pero en realidad el concepto de bola abierta es un caso más general que una circunferencia. Una circunferencia, digamos que es un caso muy particular. Una bola abierta para nosotros será un conjunto, y aquí está la definición. En un espacio métrico cualquiera denotamos por B sub P, B entre paréntesis P epsilon. Esto significa bola abierta B mayúscula de centro P y radio epsilon. Entonces alguien dirá, bueno, pero si dice bola de centro P y radio epsilon, es una circunferencia, es un círculo. No, matemáticamente así se lee. Bola abierta de centro P y radio epsilon. Pero esa bola abierta básicamente es una bola desde la perspectiva de la distancia que usted esté utilizando. Y para eso les voy a poner un ejemplo. Voy a dejar de compartir esto. Y para que entendamos el concepto de bola, voy a compartir esto otro. Vaya. Para entender el concepto de bolas, primero deben estar ustedes claros en con qué espacio y métrica están ustedes trabajando. Ya vimos que una función para ser considerada métrica debe cumplir 4 propiedades. Entonces, las llamadas bolas abiertas en un espacio euclidio son bolas que tienen un centro, que va a ser un punto del espacio, y un radio. Matemáticamente así se le va a llamar, pero ese radio está delimitado por el concepto que nosotros tengamos de distancia y por el tipo de métrica o distancia que estemos usando. Si uno se pone a investigar las 2 métricas que les mostré, dependiendo de qué distancia utilice uno, las bolas pueden quedar de la siguiente forma. Hay algunas, vamos a ver. Hay una métrica que las bolas abiertas toman esta forma. Hay una métrica que sus bolas abiertas son rombos. Entonces eso para nosotros no tiene sentido por el nombre de bola abierta. Pero matemáticamente una bola se define así. La bola de centro P y radio epsilon se define como todos los puntos X del espacio donde estemos trabajando, le voy a poner del espacio Y, tal es que la distancia de X al centro es menor que epsilon.
Esa es la definición de una bola abierta. Ese Y es el espacio donde sea que nosotros estemos trabajando. Puede ser R2 o no. Pero bueno, según el concepto, todo se basa para saber qué forma tiene la llamada bola. Todo depende de cuál sea la distancia que yo estoy usando o cómo la estoy usando, ¿sí? Por ejemplo, en R1 como es unidimensional, ahí no existen circunferencias ni nada por el estilo. Y en R1 es un valor absoluto el que yo tengo que usar como distancia. Entonces, si yo quiero ver cómo son las bolas en R1, la bola abierta de centro P y radio epsilon en una dimensión con la distancia tradicional son todos los puntos X que pertenecen a los reales, tales que, ¿cuál es la distancia en R? La tradicional es el valor absoluto de X menos P, que tiene que ser menor que un epsilon. O sea que en una dimensión, en R, la bola abierta con la distancia o métrica tradicional, que es la del valor absoluto, las bolas son aquellas que cumplen ¿qué? Son todos los puntos, tales que el valor absoluto entre X y P o de X menos P es menor que un epsilon. Pero este valor absoluto, si uno recuerda propiedades de valor absoluto, uno sabe que esto significa que X menos P es menor que epsilon y mayor que menos epsilon. Y si yo despejo X, X es menor que epsilon más P y es mayor que menos epsilon más P. Conclusión, ¿qué es una bola abierta en una dimensión con la distancia tradicional? Una bola abierta en una dimensión con la distancia tradicional es un intervalo. Es el intervalo definido de menos epsilon más P, perdón, menos P sería acá. Sería, no, menos epsilon más P, estaba bien, estaba bien. De menos epsilon más P a epsilon más P. Esto sería el concepto de bola abierta en una dimensión con la distancia usual, la distancia del valor absoluto. Podemos ver entonces que ni por cerca se parece a lo que uno piensa que es una bola, pero es porque matemáticamente uno le da el nombre de bola por la forma como se define, pero no es que gráficamente sea tal cual una circunferencia o una esfera. Si usamos las distancias tradicionales, sí, en 2 dimensiones será una circunferencia, en 3 dimensiones será una esfera. Pero si usamos métricas fuera de las comunes, pues entonces ahí ya no. Ahí ya no. Ese rombo que yo le he dibujado, no recuerdo cuál de las dos métricas que le enseñé antes es, de las dos que no son las habituales, pero una de esas métricas, cuando uno le aplica este concepto de bola, termina dando que el dibujo es un rombo. Hay una métrica que su dibujo es, repito, un rombo. Entonces, un rombo no es ni por cerca el concepto que uno tiene de bola, pero es porque no está usando uno las distancias tradicionales. Así que, como pueden ver, tenemos mucho que conocer de geometría todavía. Todo esto lo van a ver ampliamente un poco más en topología. Ahí se van a dar gusto con la parte de bolas. Creo que en variable compleja también al inicio ven un poquito de estas bases topológicas. Y aquí en geometría no euclídea también van a ver muchas referencias a los conceptos de bolas abiertas. Pero vea cómo todo va unido. Primero hay que entender el concepto de métrica o distancia porque de eso depende que usted sepa cómo plantear una bola abierta. Y luego tener en cuenta que todos estos conceptos de bolas abiertas, métricas y distancias también las puede aplicar cuando usted esté trabajando con números complejos, porque ahí le hacen una conexión al final. Bueno, vamos a ver quizás más a detalle esto el sábado. Esperaría yo que ya esté habilitada por ahí la unidad 2 para entonces. Si no, ya vamos a ver qué vemos el sábado. Así que la idea de ahora era esto, hacer una pequeña introducción a la parte de números complejos, repasar un poquito ese concepto de métrica y repasar un poco el concepto de bola. Que yo sé que la parte de bolas abiertas y de métricas, creo que hasta esta materia como tal no lo habían visto, ¿verdad? O sea, el concepto de métricas y de bolas.
Creo que aparece por ahí en algunos documentos, materiales y todo, pero tal cual creo que no se ve. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta, no sé. Ustedes dirán. No, pero sí está como complicado y es necesario estudiar. Sí, la unidad 2 ya va a llevar varias cositas ya más matemáticas y sobre todo es necesario estudiar, como usted dice, y repasar para entender el material. Como ya vieron, el material del año pasado era poco, eran 13 paginitas nada más, pero como las bases no se tienen y no porque digamos, ustedes no lo hayan querido estudiar, es porque muchas cosas de las que ahí están no se han visto antes. Entonces, las bases no se tienen y eso lo obliga a uno, quieras o no, a repasar un poquito más. El contenido no es muy amplio, así que también eso lo obliga a uno como que a ir a buscar por otros lados información sobre estos pequeños conceptos. Si alguien quiere reforzar la parte de bolas abiertas en su momento, no, no, Samuel, miren, si alguien quiere reforzar la parte de bolas abiertas, yo les recomiendo, pero hay que esperar a ver el material, insisto, puede tener variaciones el material y puede estar mejor, más poblado de información, pero si no, esto de métricas y bolas abiertas en libros de topología, pero no libros muy elevados, hay libros que son bastante pesaditos, que de entrada entran con todo, valga la redundancia, pero los libros de topología hay libros bastante elementales que abordan al inicio estos conceptos de métrica y bolas abiertas y los abordan bastante bien. Por ejemplo, se me escapan los nombres ahorita, pero bueno, por ahí tengo yo un par de libros de topología que los abordan bastante bien. Y en la parte de números complejos, bueno, los números complejos en Internet hay muchísima información, solo hay que saber escoger la adecuada sobre números complejos. Y en la parte de números complejos, eso sí, hay que saber qué tanto necesita uno estudiar. Hay una información tan extensa de cosas de números complejos que sí van a ocupar, que es lo básico, pero hay otras cosas que por ahorita no, ni conviene meterse porque más lo complicado que será que lo que les va a ayudar. Así que yo voy a esperar a ver el material, a ver si le han hecho alguna modificación o no, pero dependiendo de si está más lleno de información, bueno, vamos a ver qué trabajamos el sábado. Pero si no, pues por ahí, si se mantiene igual que antes, voy a ver si les busco algún par de libritos de topología, sobre todo, donde se maneje bien esta parte de lo básico de métricas y de bolas abiertas. Se me escapa el nombre del libro de topología, quiero ver. Hay un libro de topología que ayuda bastante en esto. Topología. El libro, menos mal que es famoso, sí, y no me acuerdo ahorita. Topología. Aquí está, ahí está. Topología de Munkres. Topología de Munkres. Es uno de los libros más conocidos. Topología de Munkres. Ese tiene sus partes fuertecitas, pero también tiene sus partes bastante tranquilitas, bastante tranquilas. Así que el libro de topología de Munkres puede servir. Bueno, también el libro de topología de la serie Shaun. Los libros de la serie Shaun, que uno los puede encontrar en digital también, son bastante buenos, más que porque tienen problemas resueltos. Así que eso les pueden ayudar para reforzar un poco esos temas. No se asuste, Samuel. Miren, si es que lo que pasa es que esta materia no es tan complicada, porque todo lo que yo les he mencionado normalmente tampoco es que venga evaluado en un examen. Si fuera topología o la materia de variable compleja, le dijera, sí, preocúpese un poco porque tiene que leer eso y mucho más en ese sentido, y de eso se le va a evaluar. Pero en esta materia no. Esto que yo he mencionado ahora es más que nada para que lo tengan en cuenta de que para entender mejor el material de la unidad 2 deberán tener cierta base de complejos, cierto conocimiento básico de topología y de la parte de métricas y bolas abiertas, ¿no? Es más que nada para tener conciencia de que si uno no entiende alguna parte de ahí, tampoco es culpa de uno. Hay cositas que yo sé que no las han visto en toda la carrera
Y bueno, ni modo, tocará repasar un poquito por otros rumbos. También les recomiendo mucho que vean los videos que se le van a colocar en la unidad 2. Si mantienen la misma tendencia que el año pasado, hay unos videos de un profesor, creo que es español, no es el español que muchas prefieren ver por acá. Rosy, buenas noches, no la había visto. No es el profesor español. Buenas noches. No es el... Buenas únicos. noches. Buenas noches. Ya ve, hasta ya se puso nerviosa que buenas tardes dijo. Buenos días. Es que él explica bien bonito. No, sí, ajá. Espera.